Acompáñame a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición para este tiempo en su presencia. Dios, te damos muchas gracias por traernos ante ti y por poder destinar este tiempo para escuchar tu voz. Bendice nuestro corazón, háblanos con claridad y que sea este tiempo la bendición que tú has planeado completa para nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La vida cristiana empieza siguiendo a Cristo. Y la única manera correcta, la única manera eficiente de seguir al Señor Jesús es seguirlo de cerca. No hay otra forma, ninguna otra manera en la que podamos pensar en seguir al Señor Jesús funciona. Seguir a Jesús de lejos, seguir a Jesús a distancia, siempre nos va a llevar a la misma experiencia: frustración, desánimo, fracaso. ¿Cómo debemos seguir al Señor? Debemos seguirlo en la cercanía de poder ver dónde Él levantó su pie, dónde dejó la huella y poner ahí mismo nuestro pie. Seguir literalmente sus pisadas. Cuando vivimos así, cuando tenemos este deseo, esta intención en el corazón de seguir al Señor Jesús de cerca, entonces veremos lo que Él ha planeado ser constantemente en nuestra vida. Llevaremos a nuestra experiencia, será la práctica en nuestra vida, ver cómo Él nos guía a su luz, siendo Él mismo la luz. Dice la palabra de Dios que Él es la luz de la vida y es lo que Dios quiere ser para cada persona que escucha el Evangelio y que le quiere creer a Dios. Fíjate en las palabras de Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, nota estas palabras: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La Biblia enseña que la luz llega a nuestro corazón, que la luz penetra en nuestra vida cuando Cristo es invitado a ser el Señor de ella, el Señor de nuestra vida. Y es entonces cuando esa ardiente luz, cual antorcha que alumbra en lugar oscuro, empieza a alumbrar nuestra vida desde dentro. La palabra de Dios alumbra, la presencia del Señor alumbra desde el interior y es entonces cuando Él puede empezar a hacer ese trabajo extraordinario de ordenar, de dirigir y de limpiar constantemente y de manera creciente nuestra vida. Hay personas que se contentan con escuchar el Evangelio, que se quedan, entre comillas, satisfechas con quedarse a la puerta de la salvación y que además quieren que Dios ordene su vida, que de manera sincera lo desean. Pero hasta que no tengan ese mismo deseo sincero, honesto, delante de Dios, de que sea Él quien los dirija y quien los limpie, entonces Dios no podrá llevarlos al orden que sí desean. ¿Por qué? Porque aunque tú persigas el orden en tu vida, lo que Dios puede hacer en tu vida, Dios no puede actuar en nosotros hasta que no le damos carta abierta, hasta que no le damos la autorización total de dirigir, de quitar, de limpiar, de llevarnos a lo que Él ha planeado. Esto es lo que significa en la práctica cederle el control de nuestra vida. Permitirle llevarnos, permitirle limpiarnos y sobre todo en la parte así práctica es permitirle llevarnos a transformar nuestra vida desde dentro, transformar nuestra conducta aún en aquellas circunstancias que están fuera de nuestro control. Esto es clave, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque como creyentes habrá muchas veces en que no se trata nada más de cerrar una ventana. Este ejemplo de la ventana me gusta mucho porque piensa en esto. Aquí en Veracruz lo vamos a entender perfecto. Es como si tú quisieras ordenar los papeles sobre un escritorio que está junto a una ventana en un día de norte. Todos sabemos que sería una tarea totalmente infructuosa. Te la pasarías persiguiendo los papeles, apenas poniéndolos en un lugar y otra vez teniendo que ir por el siguiente y el siguiente, porque no se puede ordenar las cosas a menos que cierres la ventana.
que impidas que ese viento siga desordenando, trayendo el desorden a ese escritorio, a esa vida que tú quieres mantener en orden. Pero hay veces que no se trata nada más de cerrar una ventana, porque hay ocasiones en que las circunstancias, la situación en que estás viviendo, no será tan fácil o tan obvio, a ver, voy a cerrar esta ventana, sino que Dios te estará invitando a un cambio de conducta, a un cambio de hábitos. Recuerdo cuando recién llegamos a Veracruz, recuerdo una ocasión fuimos al supermercado, era un día de norte, nos bajamos del auto y ahí junto al auto estaba cerca un carrito, lo tomé, puse mi Biblia ahí en donde se sientan los niños, en la parte superior. Di un par de pasos y en eso llega así una ráfaga de viento que apenas pude reaccionar, abrió mi Biblia, levantó así, la volcó en el carrito, levantó los papeles que tenía ahí y nada más vi cómo salió volando, literalmente, un sobre de una ofrenda. Te puedes imaginar, el siguiente minuto, estábamos así, bueno, yo estaba y mi esposa me ayudaba, persiguiendo ese sobre por todo el estacionamiento. En varias ocasiones pensé que ya lo tenía, que ya lo había alcanzado para tomarlo, para ponerle el pie encima, y el viento me lo volvía a arrebatar. Prácticamente salimos del estacionamiento hasta que llegamos a un punto donde el sobre, ya arrinconado cerca de una pequeña barda, se detuvo, ya fuera del lugar. Esta anécdota que parece chusca, realmente a mí me dejó una enseñanza. Había que cambiar ciertas conductas. ¿Qué significa esto? ¿Que ya nunca más fui al súper? No, claro que seguí yendo al súper. Claro que seguí cargando mi Biblia. Pero había algo ahí bien sencillo. A ver, si hay norte, no puedes soltar tu Biblia. La tienes que llevar bien agarrada. Y así es en la vida cristiana. Nos vamos a enfrentar a situaciones donde no bastará con la idea de voy a cerrar la ventana, sino Dios me está invitando a cambiar la actitud, a cambiar la conducta, a cambiar lo que sí me corresponde y dejar en las manos del Señor lo que no puedo cambiar. ¿Cuántas veces estamos así en situaciones donde no podemos cambiar las circunstancias, donde no podemos controlar el ambiente, donde no podemos cambiar lo que la persona que está alrededor piensa o hace o la manera en la que actúa? Pero Dios te dice, sí puedes cambiar la manera en la que tú respondes, la manera en la que tú reaccionas ante lo que estás viviendo. Y ese cambio de conducta es lo que en la práctica es la luz de Cristo manifestándose hacia el exterior de nuestra vida, cambiando nuestra conducta, controlando nuestra respuesta, cambiando lo que tenga que cambiar para que nuestra vida sea acorde, sea consistente, sea armoniosa con la luz que hemos recibido. Entonces, cuando hablamos de la luz del Señor, hablamos de ese trabajo de Dios en nuestra vida para llevarnos a ser cada vez más parecidos a Él. El objetivo de Dios es que su luz se vea en nosotros. Que su luz, aunque no sea nuestra, porque es una luz que proviene de Dios, tú y yo tan solo la reflejamos, que su luz brille sin impedimento. Que no haya estorbo en nuestra vida y que se manifieste en ella sin que nada de nuestra parte se lo impida. Que pueda corresponder a la luz que hemos recibido. Fíjate cómo dice Isaías 8:20. Dice el pasaje, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este pasaje habla en un sentido práctico de cómo la persona en la que ha amanecido la luz, el Señor Jesús, el sol de justicia en el interior de su vida, es la persona que atiende, que escucha la palabra de Dios, resumida aquí en las palabras la ley de Dios.
pero que por consecuencia, entonces su testimonio, su conducta, está en una perfecta armonía, en una armonía consistente con lo que Dios dice. A veces, aún como creyentes, podemos llegar a la inconsistencia de una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y Jesús no quiere esto para nosotros. Quiere que brillemos con su luz, quiere que seamos consistentes con su palabra. Y por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, quiere que seamos una luz brillante en medio de un mundo oscuro. Quien le permite esto al Señor Jesús es quien puede brillar en este mundo que necesita desesperadamente la luz. ¿Por qué? Porque necesitan darse cuenta dónde está la respuesta. Y cuando ven al creyente brillar con esta luz del Señor Jesús, entonces pueden reconocer algo. Esta persona está cerca de Cristo. Esta persona está cerca del Señor. Como dijeron de los discípulos en el libro de Hechos, estos han estado con Jesús. ¿Recuerda ese pasaje? Creo que es Hechos 4, donde Pedro y Juan estaban predicando, defendiendo el evangelio ante los gobernantes, ante los ancianos del pueblo. Y dice la Biblia, les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían, sí, pero no les creyeron, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque aprendemos aquí, recordamos aquí también las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo soy luz. Y por un tiempo quisieron regocijarse en mi luz, pero después quisieron apagar esa luz. La luz del Señor Jesús quisieron apagarla en el Calvario, quisieron apagarla rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo de manera natural, el hombre sin Cristo de manera natural rechaza la luz. Dice la Biblia, dice Jesús, ¿por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. ¿Cuándo venimos a Cristo? Cuando estamos dispuestos a que nuestra vida, aquello que Dios dice, esto no está bien, esto no puede seguir así, esto no puede permanecer, eso sea reprendido, transformado y cambiado por lo que Dios quiere darnos. Cristo es la luz del mundo. Pero esa luz del mundo, el mundo, si no quiere cambiar, la va a querer apagar. Ahora Cristo nos ha mandado a ti y a mí como creyentes a brillar en ese mundo de oscuridad. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Tú y yo tenemos ese privilegio. Él nos ha mandado que brillemos. Dice Pablo un poco más adelante en el Nuevo Testamento que podemos ser esas cartas vivas, leídas y conocidas por todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que el mundo nos está observando. Que las personas creyentes y no creyentes están leyendo tu vida. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué se lee en mi vida? ¿Qué se lee en ti? ¿Qué se lee en mí? A partir de lo que la gente lea en nuestra vida, puede ser encaminada, acercada, facilitada hacia el Señor, o puede ser estorbada. La vida del creyente puede ser un hermoso aliciente, invitación para venir a Cristo, o puede ser un obstáculo. A través de los años en mi vida cristiana he visto cómo podemos ser esto. El creyente puede ser un tremendo obstáculo para que otros vengan a Cristo, o puede ser un hermoso instrumento para acercar a otros a escuchar la luz del Evangelio y creerlas. Por eso debemos permitirle a Dios que nos ayude, que sea Él quien mantenga nuestra luz ardiendo. Esa antorcha a todo lo que da, esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. En una ocasión caminaba una persona por las calles oscuras de la ciudad donde vivía. Y mientras caminaba vio acercarse hacia él a un hombre que llevaba un farol. Cuando estuvo suficientemente cerca el hombre del farol, se dio cuenta que este hombre iba con los ojos cerrados. Sorprendido se preguntó, ¿por qué lleva los ojos cerrados? Cuando pudo reaccionar,
se dijo, este hombre debe estar ciego. Y entonces dio media vuelta, se acercó a la persona que llevaba el farol y le preguntó, oye amigo, ¿usted es ciego? Y él le dijo, sí. Y entonces, ¿para qué el farol? ¿Para qué la luz? Y el hombre le respondió, Señor, yo llevo esta luz para que la gente no tropiece conmigo. Y es una buena ilustración de cómo el creyente debe vivir brillando. Debe mantener esa luz en alto, encendida, a todo lo que da. ¿Para qué? Para que las personas que nos ven no sean tropezadas con nosotros, sino sean iluminadas, sean llevadas al Evangelio, al conocimiento de Cristo. Cuando vivimos así, dice la Biblia, el torpe que sea, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el cristiano sano, el cristiano cerca del Señor, es una persona que refleja la luz de Cristo. Es como el sol y la luna. La luna no tiene luz propia, pero cuando está despejado, podemos ver con claridad cómo brilla, reflejando la luz del sol. Así Dios quiere que nosotros reflejemos la luz de Cristo. No es nuestra luz. Es una luz en un sentido prestada. Pero cuando Dios se refleja en nuestra vida, cuando no hay impedimento, cuando no hay nubes en nuestra vida, cuando hay transparencia, esa luz se deja brillar. Brillamos con su luz. Acuérdense de ese pasaje donde Moisés, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que descendía del monte después de haber estado en intimidad con el Señor, platicando con el Señor, recibiendo sus enseñanzas, sus instrucciones. Y dice la Biblia, el rostro de Moisés brillaba. De tal manera que las personas del pueblo aún le dijeron a Moisés, Moisés, ponte un velo sobre tu rostro, porque tu rostro brilla. O sea, les asustaba la forma en la que brillaba la piel de Moisés. La invitación para nosotros es, vivamos tan cerca de Él, que no podamos hacer otra cosa que brillar. Que sea brillar la consistencia natural de nuestra vida en Cristo. Sin Cristo, lo natural para nosotros será las nubes, la oscuridad. Pero en Cristo Él cambia todo esto. Pero si estamos abatidos, si estamos débiles en la fe, entonces podemos estar seguros que ahí no estamos viviendo en la luz del Señor. Es posible que hoy alguno de ustedes, que tú te encuentres en obscuridad, que no estés disfrutando tu vida, que aún si ya recibiste a Cristo, no estás disfrutando tu relación con Dios. Y Dios dice, no tienes por qué estar así. La invitación del Señor Jesús siempre es, a ver, levanta los ojos, levanta la mirada, acércate más, sube más en tu relación con Dios, acércate a mí. Y una vez más, cerca de Cristo, podrás volver a disfrutar los brillantes rayos de calor, de luz, de limpieza que trae Cristo a nuestra vida. La luz, en muchos sentidos, también es la que limpia nuestra vida. Por eso la palabra de Dios enseña que Cristo es la luz de nuestra vida, la luz de nuestro camino. Y esto nos lleva a la siguiente parte, a la siguiente meditación. Dios quiere ser también nuestro maestro. Dice uno de los salmos, la exposición de tus palabras alumbra. Y hace una relación así hermosa entre la luz y el entendimiento, la luz y la enseñanza. Qué maravilloso es saber que Cristo se levanta la voz y te dice, quiero ser tu maestro. Fíjense, Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos necesitamos en muchos momentos de nuestra vida de su sabiduría. ¿Por qué? Porque carecemos de ella.
Pero tenemos la oferta de Dios para esos momentos en los que no sabemos qué hacer, en los que no sabemos cuál es la decisión a tomar, en los que no tenemos así la seguridad, ¿qué hago? Está esta opción, está esta otra. Dios, tú guíame. Y ahí es donde podemos ir con Dios y decirle, Dios, tú dame la sabiduría para tomar la decisión que tú tienes para mí. Deja el asunto en las manos de Dios. Él es el que te dice, yo soy tu maestro. Cuando vamos al Señor Jesús, algo que experimentamos es descanso. ¿Se acuerdan de esa promesa de Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí los que están trabajados, los que están cansados, los que están cargados. Y la promesa, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Otra vez, maestro, aprendan de mí. Ese maestro magnífico que Jesús quiere ser para nuestra vida. Un maestro que lleva miles de años enseñando a quien se deja enseñar, a quien reconoce necesito de Dios. En la Biblia tenemos listas enormes de hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, niños, que le permitieron a Jesús ser su maestro, que tuvieron a Cristo como su maestro y que hoy tú y yo somos los invitados a tomar esos lugares, a ocupar esas bancas, esos lugares para el alumno que hoy quiere escuchar a su maestro. Qué hermoso es saber que la escuela a la que Dios nos invita no tiene cupo limitado, todos caben. Y ese maestro que ha venido del cielo es el mismo que te invita a entrar. ¿Quién entra? Todo aquel que le dice, yo acepto, escucho la invitación, le voy a hacer caso a la convocatoria. Jesús me da la bienvenida, yo voy. Y entonces, cuando surge la duda de algo, cuando surge la inquietud sobre algunas cosas, pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué hago? No hay nada más hermoso en la vida cristiana que tener así la certeza de estar en el camino que Dios te ha puesto. En ese camino hay paz. En ese camino, aunque vengan situaciones complicadas, tú vas a poder tener la certeza, Dios me trajo aquí, Dios me va a sacar adelante. Acuérdate de los discípulos, atravesando el mar de Galilea, siguiendo la palabra del Señor Jesús, vamos al otro lado. Aunque se presentó la tormenta, Jesús cumplió su promesa, los llevó al otro lado. Jesús es el buen maestro. Tú y yo tenemos que ser un buen alumno. Que haga lo que hizo Nicodemo. Se acercó a Jesús y le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Si es maestro, hay que atenderlo, hay que aprender de él. Si tú le buscas, te va a guiar. Si tú se lo permites, te va a dirigir. ¿A dónde? A donde él siempre ha querido dirigirnos. A la bendición para nuestra vida. A lo que la palabra de Dios llama los verdes pastos, las aguas gratificantes. Decía un corito, me guía a aguas quietas. Ahí es donde el Señor quiere guiarnos. Y Dios quiere entonces enseñarnos, como lo hizo con los discípulos. Todo el tiempo le estuvo enseñando a los discípulos, y aún en las cosas que los discípulos iban a perder de vista, les hizo la promesa, les voy a mandar al Consolador, les voy a mandar al Espíritu para que les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Es exactamente lo mismo que va a hacer con nosotros. Recuerdo la anécdota de un juez cuya esposa era cristiana y este juez era incrédulo y además se jactaba de serlo. Esta mujer buscó a un predicador conocido de su tiempo y le dijo, quiero que vaya a hablar con mi esposo. El predicador fue, habló con el esposo y el juez le dijo, mire, viene a perder su tiempo. Yo estoy bien vacunado para lo que usted tenga que decirme. El predicador le dijo, yo voy a orar por usted. Le voy a pedir a Dios que lo convierta.
Y nada más le voy a pedir algo. Cuando usted se convierta, hágamelo saber. Este juez, de manera burlona, le dijo, sí, claro, yo le aviso cuando me convierta. Pasó el tiempo y este juez, un día en su casa, empieza a preguntarse, ¿y si lo que mi esposa dice es verdad? Si realmente hay un cielo y un infierno, ¿a dónde voy yo? Como no era un pensamiento que le gustara tomar en cuenta, enseguida lo quiso así espantar de su mente. Pero volvió a venir otro pensamiento en el cual él se preguntaba, bueno, yo no veo con claridad, yo veo obscuridad, yo no veo luz, pero mi creador, si existe, él me puede mostrar, él me puede enseñar. Y entonces empezó a orar y le dijo a Dios, Dios, muéstrame. Al tiempo, este juez se convierte. Y el predicador se entera, el juez incredulazo se convirtió. Un día el predicador volvió a la ciudad donde este juez vivía. Y el juez fue a visitarlo y le dice, ya me convertí. Sí, me enteré, le dice el predicador, pero me gustaría saber cómo fue. Y él empieza a platicar esta experiencia que tuvo, cómo llegó con Dios y le dijo, Dios, enséñame. Y le dio más detalles, le dice, mira, yo empecé a orar, pero yo no creía en Cristo. Empecé a orar y le dije, Dios, perdóname, quítame la carga que llevo. Pero entre más oraba, más mal me sentía. Dios trabajando en su vida, produciendo convicción. Una mañana, comenta este juez, que se fue a su oficina, se encerró así en su despacho, se hincó y le dijo a Dios, Dios, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón. Quítame esta carga tan pesada que llevo. Él se acordaba de un pasaje que su mamá les había enseñado de niños, donde dice, y cualquiera cosa que pidiereis en oración creyendo, la recibirás. Y así le pidió a Dios, en el nombre de Cristo. Se fue a su casa. Cuando llegó a su casa se encontró a su esposa en el recibidor, la tomó de las manos y le dijo, soy cristiano. La esposa no daba crédito a lo que escuchaba, se puso pálida de la noticia y él empezó a platicar cómo había llegado a entregarle su vida a Dios. Juntos fueron a la recámara, donde así, arrodillados junto a la cama que muchas veces él vio a su esposa orando por él, le dieron gracias a Dios por el milagro que había hecho él en su vida. Y le comparte finalmente al predicador, han sido los 3 meses más extraordinarios de mi vida. Pero todo empezó con una oración donde este juez le dijo a Dios, Dios, enséñame. Dios, muéstrame. ¿Te puedes imaginar lo que Dios tiene reservado para nosotros? Recuerdo ese pasaje, dice en la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Este es Dios. Qué hermoso es poder saber que cuando tú vas con Dios y le dices, Dios, aquí estoy, enséñame, Dios está más que dispuesto a ser tu maestro, más que dispuesto a ser tu guía, a ser quien te enseña. Y es Dios el que, si hoy tú estás batallando con alguna duda, si estás batallando con alguna situación que te impide creer o que te impide seguir a Dios con todo tu corazón, ve a Dios y con toda sinceridad, dile, Dios, enséñame, guíame a tu camino. David, por ejemplo, oraba así, Dios, muéstrame el camino de tu voluntad y lo seguiré. Enséñame a seguir tus mandamientos y correré por ellos.
Dios nunca nos va a dejar en las tinieblas de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre. Esa es la tarea del diablo. El diablo sí quiere que si aún no has creído, quiere que no creas. Quiere que te mantengas en la ignorancia. Quiere que voluntariamente le digas no a la luz, que cierres tus persianas. Pero el trabajo de Dios es alumbrar, es erradicar la duda, es quitar la ignorancia, es permitirte escuchar las palabras de vida. Ese es Cristo, es nuestro Maestro, es el Rey y es el que Dios ha designado para esta obra. Cuando le has pedido a Dios que te enseñe, cuando le has permitido entrar a tu corazón, entonces te vas a encontrar con que Jesús, además, por si faltara poco, empieza a ser el buen pastor para tu vida. ¿Qué hace un buen pastor? Te pastorea. Ese hermoso salmo de David, ese pensamiento que Dios pudo conquistar en el corazón de David, que expresa lo que David se sentía en las manos de Dios, realmente es lo que Dios ha planeado para cada uno de sus hijos. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, la gran necesidad del hombre me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, las sendas que Él mismo ha planeado, por amor de su nombre. Y en las dificultades, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Dice la Biblia que Dios mismo prepara el lugar. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge nuestra vida, nuestra cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite, quitándonos así el problema de las moscas que no nos dejan descansar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la conclusión del creyente que se ha arrojado a los brazos de este buen pastor es: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en la casa de mi pastor, moraré por largos días. Yo te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué puedes necesitar que no te ofrezca el buen pastor? ¿Necesitas ser alimentado? ¿Estás buscando algo que satisfaga la sed, el hambre de tu alma? La palabra de Dios enseña y Cristo dice: fuera de mí no encontrarás nada. Fuera de Cristo nada satisfacerá tu alma. Fuera de Cristo nada lo puede llenar. Pero por eso Jesús levanta la voz y dice: yo quiero ser tu pastor. Él puede, Él quiere, Él anhela ser el buen pastor, el fiel pastor de tu vida. Él es el único que puede restaurar un alma sedienta, un alma hambrienta. Él es el único que puede llevarte a los caminos de justicia que Él planeó para ti, porque Él es el único. Palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, por ti. ¿No quieres pedirle hoy a Jesús que sea tu pastor? Si quieres pedírselo, hoy Él está esperando que tú le abras su corazón, que tú le entregues tu vida, que le permitas ser la luz en tu ser y una luz que empiece a reflejarse en todo lo que haces. ¿Se lo quieres pedir? Vamos a orar. Pídeselo. Dios, te doy gracias porque hoy te presentas delante de mí con esta oferta que no puedo rechazar más.
Te doy gracias porque hoy te presentas ante mí como ese pastor, el buen pastor, que dio su vida por mí y que hoy se acerca a la puerta de mi vida para ofrecerme una vida nueva, una vida abundante, una vida satisfecha, una vida llena, plena, y en la cual tú mismo te comprometes a ser no solo mi pastor, sino mi maestro, mi guía, mi luz, mi salvador. Dios, te invito a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón. Quiero que seas mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que arregles mi vida, la cambies. Y te doy toda la autorización para que tú seas en mí lo que hoy he escuchado que tú quieres ser. Que tú quieres ser quien la transforme, quien la limpie, quien la haga completamente nueva. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. No hay mejor lugar que estar en el redil de un pastor al que le importas tanto. Tú y yo somos esa oveja perdida que Dios dejó atrás las 99 para ir a buscarnos y traernos sobre sus hombros y regocijarse con todos de que esta oveja estaba perdida y hoy es hallada. Que Dios te bendiga. El Padre salió a buscarte, te va a encontrar, dime qué le dirás. El Padre salió a buscarte, te va a encontrar, dime qué le dirás. Yo me entrego a Él, yo me rindo a Él, pues no hay amor como el de Él, solo Él llenó el vacío tenía dentro de mí. Aleluya, aleluya. Viniste a buscarme, aquí estoy. Viniste a buscarme, aquí estoy. El Padre sale a buscarte, te va a encontrar, dime qué le dirás. Yo me rindo a Él, yo me entrego a Él. Aleluya,
necesito.